difícil que un hogar opte por determinado tipo de inversiones simplemente por una cuestión de prudencia. ¿Quiere decir esto que tenemos un gran sector bancario en la Unión Europea? Esta es una buena pregunta. Es decir, si al final nuestras empresas dependen sobre todo y nuestros hogares de la financiación bancaria, esto quiere decir que el sector bancario de la Unión Europea es mucho más potente que el de Estados Unidos. Pues lamentablemente no. Y en este gráfico vemos cómo han ido los principales índices bursátiles bancarios de Estados Unidos y la Unión Europea desde abril de 2015. La línea azul muestra la evolución del índice bancario estadounidense y la naranja del europeo. ¿Quiere decir esto que los bancos europeos no hacen bien su trabajo? No. Lo que quiere decir es que el sector bancario europeo está fragmentado. ¿Cuántos bancos europeos, cuántos bancos transnacionales conocemos en la Unión Europea? Muy pocos. Llevamos hablando de la Unión Bancaria desde el año 2012. Es un proyecto inacabado y un proyecto incluso que yo creo que está siendo saboteado por países que deberían estar interesados en tener la unión bancaria. Y en este caso me estoy refiriendo a Italia. Hay un elemento que ha pasado bajo el radar, pero que es muy relevante, y es el respaldo fiscal para el Fondo Único de Resolución. Parece algo que es muy técnico, pero básicamente lo que supone es finalizar el segundo pilar de la unión bancaria. Pues bien, este segundo pilar de la unión bancaria no se ha finalizado porque Italia ha decidido no ratificar el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Países como Alemania, Países Bajos, Finlandia han ratificado ese tratado. Italia es el país que no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos ahora ir los Estados miembros del sur de Europa, que habitualmente somos los que estamos más a favor de una mutualización de riesgos y de terminar la unión bancaria, a pedir, vamos a finalizar la unión bancaria, vamos a contar con un fondo de garantía de depósitos único, si uno de los nuestros no ha ratificado el tratado al que me refería y, por tanto, no se ha podido terminar el tercer pilar de la unión bancaria? Dicho esto, no todo es negativo y, de hecho, creo que el primer pilar de la unión bancaria, el Mecanismo Único de Supervisión, que este mes de noviembre cumplirá su 10º aniversario, ha funcionado muy bien y es uno de los motivos por los que, en mi opinión, el sector bancario europeo resistió mucho mejor que los sectores bancarios de otros países la crisis bancaria regional de Estados Unidos de hace un poco más de un año. Y aquí vemos cómo han evolucionado esos índices a los que me refería antes en la Unión Europea y en Estados Unidos desde enero del año 2023. Pues vemos que el comportamiento de los bancos europeos en bolsa ha sido mejor que el de los estadounidenses. Y esto, pues, en cierto modo, también responde a que desde la entrada en vigor del Mecanismo Único de Supervisión, las ratios de solvencia, las ratios de liquidez de los bancos han ido mejorando, las tasas de morosidad han ido cayendo, con lo cual tampoco se trata de estarnos dando de latigazos todo el tiempo. Hemos hecho cosas bien, aunque podemos mejorar en otras muchas. ¿Y por qué no tenemos mercados de capitales integrados en la Unión Europea? ¿Por qué no funciona? Pues aquí lo que vemos es que en la Unión Europea tenemos 41 bolsas de valores frente a 16 de Estados Unidos y, sobre todo, en la Unión Europea hay 18 cámaras de compensación frente a una única cámara de compensación en Estados Unidos. Es decir que, en mi opinión, realmente para avanzar en la unión de los mercados de capitales, donde hace falta integración es más en el post-trading. Por supuesto, si luego vamos a integración en el trading, fenomenal, pero hay que empezar por el post-trading, hay que empezar por las cámaras de compensación. Tercer elemento de la competitividad. Inversión pública e infraestructuras. Bueno, pues la inversión pública en porcentaje del PIB es mayor en Estados Unidos que en la Unión Europea. Esto me sorprendió muchísimo porque yo tenía bastante mala opinión de la calidad de las infraestructuras de transporte en Estados Unidos y este indicador del Banco Mundial lo que demuestra es que, al parecer, son mejores en Estados Unidos que en la Unión Europea, para mi sorpresa. Deuda pública en porcentaje del PIB. Bueno, aquí hay bastante heterogeneidad en la Unión Europea y en la zona euro, pero si comparamos la situación fiscal
media de la Unión Europea con la de Estados Unidos, estamos mucho mejor en la Unión Europea. De hecho, la gobernanza fiscal en Estados Unidos es un problema. Hay continuamente debates acerca de, y debates que parece que se va a acabar el mundo, son casi apocalípticos, de vamos a subir el techo de la deuda, sí, no, vamos a hacer un shutdown de la administración. De hecho, Fitch a principios de agosto del año pasado rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos reconociendo que tienen una gobernanza fiscal muy mejorable. La propia Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos ofrece previsiones de déficit público de aquí a 2034 y da un déficit público medio del 6% del PIB en una economía que no está en recesión, con lo cual realmente es una política fiscal procíclica. Dicho esto, tampoco es algo de lo que yo creo que haya que sacar pecho, porque si Estados Unidos acaba teniendo una crisis fiscal, esto va a ser una crisis financiera global y va a afectar a la Unión Europea. Cuarto elemento, investigación e innovación. Y aquí realmente la Unión Europea tiene mucho terreno por mejorar. En este gráfico vemos el gasto en I+D en porcentaje del PIB en distintas regiones del mundo. Y vemos que la Unión Europea está, por supuesto, muy por debajo de Corea del Sur y también por debajo de Estados Unidos, Japón o China. En términos de patentes anuales por millón de habitantes, si realmente sumamos las patentes de los 4 principales Estados miembros de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y España, estamos incluso algo por encima de Estados Unidos. Pero aquí no solo se trata de cantidad, también se trata de calidad. Y también se trata de que haya lo que se denomina from lab to fab, es decir, que luego esas patentes realmente puedan aplicarse a procesos productivos reales. Y aquí es donde realmente la Unión Europea parece tener más problemas. Energía. La energía es otro elemento de competitividad y donde pues, la Unión Europea también golpea por debajo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho aquí la Unión Europea? Pues como Key Performance Indicator ha escogido el consumo de energías renovables en porcentaje del consumo total de energía, donde la Unión Europea está mucho mejor que Estados Unidos. Pero claro, en mi opinión, limitarse a este indicador no ofrece una visión real de cuál es la situación energética. Y aquí vemos, por ejemplo, que el precio de la electricidad en dólares por kilovatio hora en junio de 2023 era mucho más elevado en cualquiera de los principales Estados miembros de la Unión Europea que en Estados Unidos. Alguien puede decir, bueno, pero el consumo de electricidad solo es el 25% del consumo energético total. Claro, pero las reservas de gas, de petróleo que tiene Estados Unidos no las tiene la Unión Europea y esto nos lleva, por ejemplo, a este diferencial que vemos aquí en el precio del gas natural en dólares entre Estados Unidos y la Unión Europea, con lo cual la energía realmente es un factor que influye negativamente en la competitividad de la Unión Europea. Circularidad, bueno, este es un indicador que ha incluido la Unión Europea que es importante, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de materias primas fundamentales, pero de todos los indicadores por los que de los que vamos a hablar, yo no creo que tampoco sea el más relevante. Digitalización. Para mí, este también es un tema fundamental. Digitalización, tecnología. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión Europea aquí? ¿Qué ha introducido como indicador en digitalización? Pues se ha limitado a introducir un indicador que muestra qué porcentajes de empresas pymes en la Unión Europea están asumiendo tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o los servicios en la nube. El objetivo de la Unión Europea es que para el año 2030 al menos el 75% de las pymes de la Unión Europea hayan asumido estas tecnologías. Y lo que vemos es, si vemos en la columna de la derecha, vemos realmente que no vamos en buen camino. Es decir, el porcentaje de empresas que emplean Big Data en la Unión Europea en el 2023 fue el 14,2%. Porcentaje de empresas que emplean servicios en la nube, el 34%. Y las que emplean inteligencia artificial, solo el 7,9%. Con lo cual, incluso ciñéndonos solo a este indicador, que me parece que es muy parcial, la Unión Europea tiene mucho camino por recorrer.
Pero yo creo que la digitalización va más allá y no solo se trata de que las empresas asuman esas tecnologías en sus procesos productivos, que es muy importante, sino también de tener empresas punteras que puedan mover la frontera del conocimiento y que puedan innovar en esas altas tecnologías. Y aquí, pues lo siento, la Unión Europea no está muy bien posicionada. Aquí lo que vemos son las 10 mayores empresas en función de su capitalización bursátil a nivel global. Esto, si uno lo ve décadas atrás, es verdad que los sectores han ido cambiando. Durante unas décadas fueron empresas del sector energético, ahora son empresas del sector tecnológico, pero yo creo que este listado es bastante claro de cuál es la situación. Hay personas que tienden a comparar la capitalización bursátil de estas empresas con el PIB de países. A mí, la verdad es que es una comparación que no me gusta. Pero otra comparación que sí me gusta es la capitalización bursátil de estas empresas con la capitalización bursátil del conjunto de las empresas que forman un índice en la Unión Europea. Por ejemplo, el índice DAX, de las principales empresas alemanas, las de mayor capitalización. Pues, por ejemplo, Nvidia o Alphabet solas tienen una capitalización bursátil superior que todas las empresas alemanas que cotizan en el DAX. Aquí vemos que no hay ninguna empresa de la Unión Europea. ¿Cuál es la primera empresa de la Unión Europea que aparece en este listado de las 100 empresas de mayor capitalización bursátil? Novo Nordisk, que es una empresa danesa, una empresa farmacéutica, fenomenal, intensidad tecnológica muy elevada, que realmente creo que está funcionando bien por este medicamento que ha descubierto para luchar contra la obesidad. ¿Y cuáles son las siguientes? Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, creo que son Louis Vuitton, que a mí Louis Vuitton me encanta. Yo los bolsos de Louis Vuitton, o sea, si me queréis regalar, yo encantada. La siguiente es Hermès, también, me encanta. Y la siguiente es L'Oréal. Es decir, ¿cuál es la especialización productiva de la Unión Europea? Por lo menos viendo este listado de grandes empresas, nos estamos dedicando al sector del lujo y nos estamos perdiendo la revolución tecnológica. Otro indicador, este es del World Economic Forum. 2 de los 3 países más innovadores de Europa en 2023 no estaban en la Unión Europea. El primero fue Suiza, el tercero fue Reino Unido, el segundo fue Suecia, que ni siquiera está en la zona euro. Con lo cual ya, si hacemos un análisis a nivel zona euro, a nivel área monetaria, la innovación, la verdad es que brilla por su ausencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es? Pues realmente porque no estamos invirtiendo. Aquí lo que vemos es el CAPEX ajustado por PIB per cápita en infraestructuras de telecomunicaciones. Vemos que la Unión Europea está a la cola si lo comparamos con Japón, con Estados Unidos o con Corea del Sur. Es decir, luego, si nuestras infraestructuras de telecomunicaciones no son punteras, es muy difícil que podamos ser punteros en digitalización. Y esto, pues al final acaba teniendo una serie de consecuencias que a nivel geopolítico nos asustan mucho, pero que es una consecuencia de todo lo anterior. Por ejemplo, cuota global de proveedores de servicios en la nube en 2023. Pues aquí Amazon Web Services, Azure y Google se llevaban eran los reyes del mercado. Entonces, aparecen determinados Estados miembros, especialmente proteccionistas, por ejemplo Francia, diciendo no puede ser, estos operadores de servicios en la nube son estadounidenses, no son confiables, tenemos que introducir cláusulas Buy European para fomentar nuestra industria europea, dicen europea por no decir francesa directamente porque saben que eso vulneraría el mercado interior. Como ven, me gustan mucho los franceses, no, bueno, es broma. Y al final esto no tiene ningún sentido porque lo que vamos a hacer es reducir la competitividad del tejido productivo europeo. Si a nuestras empresas europeas no les permitimos incorporar la tecnología de último nivel a sus procesos productivos y les ponemos tecnología un poco menos avanzada para tratar de que esa tecnología menos avanzada vaya creciendo, lo que vamos a hacer es empeorar este círculo vicioso de la productividad. Y otro ejemplo más, fábricas produciendo chips de menos de 10 nanómetros. Ni una sola en la Unión Europea. Los chips de menos de 10 nanómetros son, vamos, los más punteros. ¿Dónde están? Pues en Taiwán, en Estados Unidos, en Corea del Sur y en Israel. No hay ninguno en la Unión Europea. Tenemos la iniciativa de la Chips Act, que pretende incrementar la cuota global de producción de chips del 10% al 20% de aquí a 2030, que produzcamos también chips de 2 nanómetros, pero al final los medios para llegar a ese fin
son bastante reducidos, sobre todo porque acabamos teniendo 27 políticas distintas de materia industrial y en particular en materia de semiconductores. Educación y talento. Bueno, la tasa de empleo en Estados Unidos es más alta que en la Unión Europea. La tasa de desempleo también lo es decir, claramente en Estados Unidos tienen un mercado de trabajo mucho más flexible y mucho más ágil que en la Unión Europea. Y luego, en términos de productividad del trabajo, en términos de PIB por hora trabajada, pues vemos que hay una brecha clara entre Estados Unidos y la Unión Europea que se ha ido manteniendo a lo largo de las décadas. Y a esto se suma que el porcentaje de la población de 25 a 64 años sin estudios secundarios es más elevada en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea que en Estados Unidos. Estos son estudios secundarios, pero ¿qué pasa con personas más avanzadas? ¿Qué pasa con el talento digital? Bueno, pues aquí lo que vemos es que el porcentaje de titulados en TIC, que es la última fila, es el 4,2%, cuando se trata, el objetivo es llegar al 20%. Vemos que el porcentaje de personas en la Unión Europea que tienen competencias digitales por encima del nivel básico está en torno al 26%, algo por encima del 26%, con lo cual también el talento digital es un factor de competitividad y algo sobre lo que hay que empujar. Y noveno factor, comercio y autonomía estratégica abierta. Bien, aquí lo que vemos es que la Unión Europea es la segunda área económica después de China que representa mayor cuota de las exportaciones mundiales de mercancías. Sin embargo, esta cuota de la Unión Europea en las exportaciones mundiales ha ido cayendo a lo largo de las últimas décadas. Vemos también que el índice de complejidad económica de los principales países de la Unión Europea ha ido cayendo. Aquí vemos España, que en el año 1995 tenía un índice del 18 y ahora en 2021 teníamos un índice del 34, con lo cual incluso el valor añadido de nuestras exportaciones cada vez va siendo menor. Y aquí yo creo que es muy importante no pecar de inocencia. El mundo efectivamente está cambiando. Entonces lo que vemos es que la Unión Europea tradicionalmente, desde el punto de vista del comercio exterior, había confiado en los tratados de libre comercio y en la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos dejó de llegar a tratados de libre comercio en el sentido tradicional bajo Trump y bajo Biden. Ha seguido sin llegar a tratados de libre comercio en sentido tradicional. Es decir, el principal foro que tiene la Unión Europea para debatir con Estados Unidos es el Trade and Technology Council, donde se trata de llegar a soluciones de convergencia regulatoria, pero no un tratado de libre comercio en el sentido tradicional. Incluso hemos visto cómo las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Australia colapsaron. Es decir, un país que en principio tiene una mentalidad y una ideología muy similar a la de la Unión Europea no ha sido capaz de llegar a un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Con lo cual vemos realmente cómo el anclaje habitual de la Unión Europea en estos tratados de libre comercio y en el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio ya no se sostiene. Trump decidió no renovar el panel de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio y Biden se ha mantenido exactamente en la misma situación. Pero yo lo que percibo es que la Unión Europea tiene una visión muy positiva sobre sí misma, ¿no? Entonces, aquí en este mapa lo que vemos es cómo ha variado la producción de materias primas fundamentales entre el 2000 y el 2022. La Unión Europea ha sido la única área geográfica donde se ha reducido la producción de materias primas fundamentales. Bien, podemos decir que es porque no tenemos suficientes o porque no queremos explorarlas. Y decimos, bueno, vamos a comerciar con África, con América Latina, porque ellos valoran mucho nuestro tinte democrático, nuestro talante, y es que esto no es así. Creo que tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Europea se tiene una visión muy negativa de China, una visión muy negativa de lo que supone la Belt and Road Initiative de los chinos. Y esto no es así en los países receptores de esos préstamos. En gran parte de África, que es un área donde cuentan con materias primas fundamentales, se percibe a China como un país interesado en invertir en infraestructuras, interesado en invertir
el futuro del país. Cosa que en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea simplemente nos perciben como alguien absolutamente interesado en extraer sus materias primas fundamentales y posteriormente procesarlas y reciclarlas eventualmente en jurisdicciones que tienen una mayor seguridad económica y seguridad jurídica. Entonces, aquí yo creo que realmente hace falta un cambio de paradigma. Tenemos que pensar que para mantener relaciones económicas con países donde también está presente China, tenemos que aportar valor añadido a esos países. Invertir, por ejemplo, en toda su cadena de valor añadido, en toda su cadena de producción. Si no cambia esto, yo realmente veo muy complicado que la Unión Europea pueda subsistir en el mundo actual y, sobre todo, obtener vía comercio exterior, pues, por ejemplo, materias primas fundamentales. Otros indicadores que yo creo que la Comisión Europea debería haber introducido, pero que no lo ha hecho, es el tamaño de las empresas. En la Unión Europea el tejido empresarial es mucho más atomizado que en Estados Unidos y esto tiene un impacto, por supuesto, en términos de productividad, en términos de innovación, en términos de potencia exportadora. Entonces, creo que también es importante analizar todos aquellos fenómenos que hacen que nuestras empresas sean de menor tamaño que las estadounidenses. Y creo que hay una leyenda urbana que es que la composición sectorial es un factor determinante en la competitividad. Y aquí, sin embargo, vemos que en términos de valor añadido bruto, la industria representaba un mayor porcentaje tanto en Alemania y la Unión Europea que en Estados Unidos. Entonces, realmente no parece que la composición sectorial de la economía sea un factor fundamental. Entonces, aquí tenía una serie de recomendaciones de políticas públicas que quizás yo creo que podemos discutir en la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, espero no haber aburrido mucho y yo ahora ya doy paso a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Judith, además por ajustarte también al tiempo de esa forma tan precisa. Turno de preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias. Allí, Rafa Domènech. Muchas gracias, Judith. Bueno, soy Rafael Domènech de BVA Research. Enhorabuena por tu presentación. A ver, algo que está implícito, pero que no ha asomado ni en el informe de la Comisión Europea ni en tu presentación, es el papel que tiene el sector público, ¿no?, a la hora de determinar la productividad. Yo creo que cuando comparamos Europa en general, a pesar de que hay muchas Europas, ¿no?, dentro de la Unión Europea, con Estados Unidos, son dos concepciones muy diferentes sobre el papel y el peso que tiene el sector público, ¿no? Y sin prejuzgar, ¿no?, nosotros lo que hemos encontrado es sistemáticamente, cuando analizamos la evidencia empírica de las últimas 6 décadas, es que hay como un peso óptimo que está ligado también a la eficiencia de las administraciones públicas, de manera que se imponen ciertos dilemas, ¿no?, a la sociedad a la hora de elegir cuánta presión fiscal, qué estructura fiscal y para qué vamos a utilizar esa presión fiscal, ¿no? Obviamente, el estado del bienestar en Europa es muy distinto al norteamericano. Insisto, no quiero prejuzgar, ¿no? No estoy diciendo que el modelo social y económico europeo sea peor que el norteamericano, ¿no? Pero de alguna manera es la otra cara de la moneda de todos los indicadores que nos has presentado tú aquí, ¿no? Hasta qué punto, cuando optamos por un determinado modelo social, económico y social,
pues obviamente tenemos que aceptar contrapartidas, ¿no?, que aparecen explícita o implícitamente en los indicadores que tú nos has presentado. Muchísimas gracias. La verdad es que me parece una aportación que tiene todo el sentido y como es un papel que todavía estamos elaborando, pues seguramente incorporemos esta observación. Sí que hay otro elemento al que le hemos estado dando vueltas y que no he mencionado porque todavía no tenemos una visión concluyente y es el papel de la regulación en la Unión Europea frente a Estados Unidos, ¿no? Al final, creo que existe una percepción de que la Unión Europea es un sitio regulado, prácticamente un infierno regulatorio, pues pienso, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, ¿no? Todas los requerimientos en materia de reporting que se están imponiendo a las empresas, o, por ejemplo, en materia digital. Este último ciclo legislativo en la Unión Europea ha sido increíble desde el punto de vista de la normativa digital, ¿no? Data Markets Act, Digital Services Act, Data Act, Data Governance Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial, y hemos encontrado alguna evidencia que, sobre la base de algunos papers, que lo que indican es que empresas tecnológicas estadounidenses, cuando operan en la Unión Europea, son más productivas y tienen mejores resultados que en Estados Unidos. Con lo cual, esto es un tema que todavía estamos viendo hasta qué punto la regulación supone un detrimento para la actividad empresarial o, por el contrario, es irrelevante o incluso puede ofrecer mayor seguridad jurídica. No está estrictamente relacionado con lo que has comentado, pero también quería mencionarlo porque es otro factor diferencial, ¿no?, del modelo europeo. O sea, un tema es presión fiscal y para qué utilizamos esos ingresos públicos, y otro tema es también el marco regulatorio en el que nos movemos. Sí. Hola, buenos días. Lo primero, felicitarte por la intervención magnífica. Mi nombre es José Andrés López y soy el vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía y presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de CESUR. Y tenía dos preguntas fáciles. La primera, al hilo de lo que justo acaba de responder, es ¿qué piensas sobre el efecto Bruselas? Es decir, esta idea tan ombliguista de la Unión Europea en el que pensamos o piensan los legisladores que lo que se legisla aquí tiene la potencia suficiente como para cambiar las legislaciones del resto del mundo, lo que a la luz de los indicadores que ha presentado el ponente anterior, pues con esos parámetros de PIB y de población decreciente, no sé yo si estamos en esa posición. Y lo segundo, ¿cuál sería a tu criterio el principal reto de la economía andaluza a la luz de los indicadores que has proyectado y que has indicado? Gracias. Muchas gracias. Sobre el primer tema, la verdad es que yo me pongo hasta cierto punto nerviosa cuando hablo con compañeros en Bruselas y se muestran orgullosos de que la Unión Europea sea una potencia regulatoria. Uno no es una potencia regulatoria, es decir, regular, y yo he sido reguladora muchísimos años, no tiene un mérito especial. Sí que creo que el efecto Bruselas era mucho más fuerte hace unas décadas de lo que lo es ahora. Y un ejemplo muy claro creo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí que vi cierta celebración en la Unión Europea cuando se llegó a un acuerdo en el G7 para que se introdujeran normativas de inteligencia artificial en las distintas jurisdicciones que componen el G7 basadas en un enfoque en riesgos, ¿no? Nosotros hemos hecho un enfoque en riesgos en el Reglamento de Inteligencia Artificial, aquí está el enfoque de Bruselas. Bueno, aunque el resto de países del G7 optara por un enfoque regulatorio similar, que todavía está por ver, es que esto no es suficiente, porque en el G7 no están China ni India. Y China sí está regulando la inteligencia artificial, pero de una manera muy distinta a la que lo está haciendo en la Unión Europea y no necesariamente guiada por valores democráticos. La India yo creo que es bastante agnóstica con respecto incluso a la necesidad de que tenga que haber regulación. Entonces, realmente creo que el efecto Bruselas está cayendo. También se ve, por ejemplo, en materia de criptoactivos, ¿no? La Unión Europea pues, también ha sido pionera en introducir el Markets in Crypto Assets Regulation. Estados Unidos no ha hecho nada similar. De hecho,
aquí sí que creo que la Unión Europea ha hecho bien porque por lo menos hay un marco regulatorio claro, mientras que en Estados Unidos, para empezar, no sabe uno bajo qué organismo supervisor va a caer, no se sabe si es la SEC, no se sabe si es el regulador de commodities, porque no está claro si un criptoactivo es un activo financiero o es una materia prima. Entonces, sí que creo que se ha hecho bien en regular, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, en materia de criptoactivos, pero el efecto Bruselas, desde luego, sobre la base de lo que ha pasado, por ejemplo, con estas dos normativas, es muy mejorable, por no decir, por el momento, inexistente. Y sobre el segundo tema, la verdad es que no soy lo suficientemente conocedora de la economía andaluza, lo siento muchísimo, me encantaría decir que sí. Sí que me complace ser miembro de un think tank que ha creado la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, donde veo que se están haciendo muchos esfuerzos por reindustrializar Andalucía. Creo que la potencia que tiene Andalucía, por ejemplo, en materia de energías renovables, seguramente vaya a ser un factor diferencial en términos de atracción de industria, de proyectos industriales. Y creo que también Andalucía es una potencia minera. Entonces, seguramente, cuando hablamos de materias primas, no necesariamente materias primas fundamentales o estratégicas, sino materias primas en general, pues Andalucía yo creo que también tiene mucho potencial. Y siento no poder ser más específica porque no tengo los conocimientos como para responder más allá de esto. Sí, por realizar una postilla en relación al comentario sobre Andalucía, porque viendo la batería de indicadores que estabas presentando en la comparativa Estados Unidos-Europa, me surgió una duda que me surge, que tenemos constatada en Andalucía, respecto a la intensidad tecnológica, a la intensidad e inversión en I+D, etcétera, de las empresas andaluzas versus las españolas y versus las europeas, por supuesto. Y consiste en lo siguiente: las empresas andaluzas pueden tener la misma intensidad o incluso superior en algunos casos de intensidad de inversión tecnológica o en I+D que las españolas. Lo que ocurre es que son relativamente pocas. Entonces, el gap viene no tanto porque la predisposición, la realización, la materialización de esa inversión en I+D sea inferior a la media nacional, sino porque las que aquí invierten son relativamente pocas comparadas con las que invierten en el resto del país o en el resto de Europa. Me pregunto, Judith, si esa disfunción, vamos a llamarlo así, entre intensidad tecnológica y número de empresas que abordan, que se lanzan, que ejercen esa intensidad tecnológica o inversora en I+D y demás, existe entre Estados Unidos y Europa. Estoy pensando en la comparativa Andalucía-España y me pregunto si esa comparativa se puede trasladar a ese entorno. Gracias. Pues la verdad no lo sé, o sea, me lo podría inventar, pero no lo sé. Entonces me parece una muy buena cuestión, una muy buena observación y pues la verdad que lo miraré también de cara al papel, o sea que muchísimas gracias. ¿Algún comentario, alguna sugerencia, pregunta? Aquí no puede ser quizás la última, ¿verdad? Una pregunta. La diapositiva sobre la presencia del capital riesgo en Estados Unidos con respecto a Europa es muy significativa. ¿Crees que eso tiene algún impacto en que la calidad de empresas que nacen en Europa no adquieren tamaño? O sea, ¿cree que la estructura de capital de la empresa tiene que ver con el tamaño finalmente? Yo pienso que uno de los motivos, y está demostrado empíricamente, uno de los motivos por los que hay menos unicornios, por ejemplo, en la Unión Europea que en Estados Unidos, es precisamente la falta de capital riesgo. Unicornios, por recordar brevemente, son startups que en el plazo de los primeros 5 o 10 años acaban teniendo un valor superior a los 1.000 millones de dólares. Y realmente cuando uno ve las estadísticas, pues ve que la mitad de los unicornios que existen a nivel mundial, que existían a nivel mundial en el 2023, se concentraban en Estados Unidos. Y la mayor parte de esos se concentraban en Silicon Valley. Con lo cual, no solo es un tema solo de financiación, de capital riesgo, sino también de crear un entorno en el que las empresas puedan colaborar, donde haya servicios auxiliares, donde haya también universidades punteras que permitan una transferencia del conocimiento. Entonces, desde luego, el capital riesgo es un factor fundamental.
Creo que para paliar esta falta de capital riesgo se han hecho iniciativas tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional. A nivel de la Unión Europea, bajo los auspicios del Banco Europeo de Inversiones y 5 Estados miembros, se creó un fondo de capital riesgo precisamente para que por medio de inversiones públicas se pudiera movilizar también ese capital riesgo del sector privado. Y luego a nivel español está esta iniciativa de ICO Nextec, Fondico Nextec, que forma parte también, se ha incluido en la adenda del plan de recuperación, que lo que pretende precisamente es movilizar capital riesgo para empresas de deep tech, empresas más punteras. O sea que yo creo que es una combinación de elementos, pero desde luego el capital riesgo es uno de ellos. Y por abundar sobre eso, Inglaterra, o sea, el Reino Unido no está en tus estadísticas. ¿Es un tema anglosajón contra Europa continental? O si Inglaterra estuviese en esas estadísticas, estaríamos en las mismas. Yo es que desde que se fueron los británicos ya casi ni los incluso estoy tan enfadada y tan indignada que los dejo fuera. Pero sí, desde luego, efectivamente, es un tema anglosajón frente a Europa continental. Sí, pero también tomo buena nota de esto, y entonces incluiré el Reino Unido, a pesar de que estoy enfadada, lo incluiré en el gráfico. Gracias. Muy bien, pues finalizamos aquí esta sesión, agradeciéndole una vez más a Judith Arnarsul, disposición para compartir con nosotros sus reflexiones. Muchas gracias.